¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy con un estudio. Vamos a continuar con el mensaje a las iglesias en Apocalipsis. Y el día de hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Vamos a preparar nuestro corazón y vamos a hacer una oración al Señor, como siempre lo hacemos, para que sea Él el que nos dirija. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias, mi Dios, por todo lo que nos permites vivir. Gracias por todo lo que nos enseñas, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. Gracias, Señor, por mostrarnos tus atributos, por mostrarnos quién eres, mi Padre, porque eres grande. Te amamos y te alabamos, Señor, por todo lo que tú nos enseñas. Y nos queremos poner en tus manos en este día, en este estudio, que seas tú, Señor, el que hable, que seas tú el que nos enseñe, mi Dios, y en tus preciosas manos nos ponemos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver entonces el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en Apocalipsis 3. Tenemos a partir del versículo 7 al 13. Vamos a ver, y el día de hoy vamos a ver una primera parte de este mensaje a la iglesia en Filadelfia. Es un mensaje hermoso, vamos a estudiarlo, van a ver, pero lo vamos a ver primero Dios en dos partes. El día de hoy vamos a ver una parte, la siguiente clase vemos la otra. Y bueno, primero que nada vamos a platicar un poco de los antecedentes de la ciudad, sobre todo. La palabra Filadelfia significa amor fraternal, eso significa. La ciudad de Filadelfia estaba situada a 48 kilómetros al sudoeste de Sardis. Esta ciudad fue destruida por el terremoto del año 17 después de Cristo y fue reconstruida por Tiberio César. Fue una ciudad vinícola y a causa precisamente de ese comercio del vino, Baco, el dios del vino, tenía muchos devotos. Por lo tanto, sus festivales en esa ciudad, sus festivales paganos, eran numerosos. La iglesia en Filadelfia es probable que fuera fruto de una extensión del ministerio de Pablo en Éfeso, ¿sí? Esta iglesia se caracterizaba por su fidelidad al Señor Jesucristo. Y al igual que otra iglesia que ya estudiamos, recibieron un fuerte rechazo por parte de una colonia judía del lugar. Esta iglesia también es tomada como ejemplo, ya que el Señor no le dirige ninguna reprensión, ningún reproche. Vamos a estudiarla y vamos a ver qué es lo que nos dice el mensaje a esta iglesia y cómo nosotros lo podemos aplicar no nada más a nuestra iglesia, sino de manera personal, sobre todo. Acuérdense que la aplicación es personal, pero también es una aplicación a la iglesia y a la iglesia actual. Miren, el mensaje de esta iglesia es un mensaje de amor, como les decía, de amor y de ánimo. Más que todo, también de promesa de ser protegida. ¿Por qué? Por su fidelidad en medio de la calamidad y en medio de la prueba. El mensaje a la iglesia, vamos a dividirlo. Recuerden que cada iglesia, cuando estudiamos, siempre vemos diversas secciones. Y siempre comenzamos dando la descripción de Cristo, es decir, cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo en cada una de estas iglesias. Y esa descripción tiene mucho que ver con el mensaje a esa iglesia. Y vamos a ver aquí la descripción de Cristo. Vamos, por favor, a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 3:7. En Apocalipsis 3:7 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hasta ahí vamos a leer y vamos a ver la descripción de Cristo. Encontramos principalmente tres aspectos. Vemos que dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Vamos a ir analizando cada uno.
Miren, aunque en todas las otras cartas el Señor Jesucristo se vale de símbolos para describirse a sí mismo, y estos símbolos proceden de la visión que tuvo Juan de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros ya lo estudiamos. Esto lo vimos en el capítulo 1. Sin embargo, en esta carta nuestro Señor usa otros títulos diferentes que no encontramos en esa visión. Entonces vamos a verlos. Primero nos habla el santo. Miren, santo literalmente, ustedes lo saben, significa apartado, significa separado. Es decir, cuando una persona está apartada o separada para dedicarse a algo especial. Nosotros sabemos que el separado o apartado es del pecado. ¿Para qué? Para un servicio especial, es decir, para un servicio al Señor. Nuestro Señor Jesucristo se presenta en primer lugar como el santo. Miren, a lo largo de la Biblia se describe a Dios como santo y Cristo participa de la naturaleza santa, pura y libre de pecado de su Padre. Es decir, Él tiene pureza absoluta y Él está separado por completo del pecado. De hecho, el profeta Isaías se refiere al Santo de Israel no menos de 25 veces en todo este libro. Vamos a leer en Isaías, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ver en Isaías 54:5, por mencionarles únicamente un versículo de muchísimos que nos habla sobre el Santo de Israel y que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces aquí estamos viendo, Isaías señala que el Santo de Israel es también el Redentor, y todos sabemos que el Redentor es nuestro Señor Jesucristo. Y así podemos mencionar muchas citas de Isaías, pero realmente pues no terminaríamos. Por lo tanto, al describirse Jesús como el santo a la iglesia en Filadelfia, estaba diciendo que Él era Dios. Es una clara confirmación de su deidad. Y esto es algo muy importante, es algo en lo cual debemos de reflexionar, una pequeñísima reflexión en cuanto a que mucha gente no quiere reconocer la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, quiere verlo como una persona que no tiene poder, que no tiene gloria. Y aquí nuestro mismo Señor Jesucristo se está mostrando como Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está participando de esa misma naturaleza, de esos mismos atributos de Dios Padre. Entonces, esto es algo que realmente a mí me emociona, me parece hermoso poderlo transmitir y poderlo reafirmar de que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Vemos otra descripción que dice el verdadero. Sí, vamos a volver a leer, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. Miren, las apariencias engañan y por eso muchas personas se hacen pasar por alguien que no son, y esto puede incluir al Mesías. La Biblia misma nos está advirtiendo que habrán muchos falsos Mesías. También hay gente que se hace pasar por cristiana y no lo es. Hay gente que se hace pasar por pueblo de Dios y no lo es. ¿Esto por qué lo menciono? Bueno, más adelante lo van a ver. Vamos a estudiar algo con respecto a esa colonia judía que de alguna manera estaba haciendo oposición a esta iglesia. El Señor Jesucristo se describe como el verdadero. ¿Por qué? Porque Él es genuino, Él es auténtico, Él es real. Él es el verdadero Mesías. Él es Dios. Esto es algo hermoso y esto es una verdad. Vamos a leer y vamos a ver esta cita que tenemos en 1 de Juan 5:20, que dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, aquí mismo
Juan lo está diciendo en esta carta. También este título del verdadero sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza, porque lo que Él habla es verdad. Él habla la verdad y además Él es la verdad. Lo tenemos en varias citas, que de hecho la hemos leído en varias ocasiones. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces nosotros podemos tener una plena confianza en que todo lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra, eso será. ¿Por qué? Porque es verdad, porque Él es la verdad y porque Él dice la verdad. Por eso Él es el verdadero. También nosotros hemos leído en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Ahí Él mismo está diciendo que Él es la verdad. La siguiente frase, la llave de David. Ahí nuevamente dice así, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ¿verdad? La llave de David. Miren, una llave representa acceso, representa control, posesión y también autoridad. Quien posee la llave es el dueño del lugar, pero también puede ser delegada a alguien de confianza, ¿sí? Esta persona tendrá acceso a lugares que están cerrados a otros. No solo eso, sino que también puede abrir o cerrar puertas a los demás. Quien tiene la llave, tiene la autoridad, ¿sí? Miren, la referencia a la llave de David aparece por primera vez en Isaías 22:22. Voy a leerles Isaías 22, pero a partir del versículo 20 y de ahí llego al 22. Y luego explicamos a qué se refiere esta cita, pero es ahí en donde aparece mencionado por primera ocasión la llave de David. Dice así, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Ahí dice en Isaías 22:22. Miren, esta cita hace referencia a Sebna, que era el mayordomo del palacio real, y él tenía la llave del palacio. Él era quien tenía precisamente la autoridad de abrir y de cerrar las puertas. Él decidía quién entraba y quién salía del palacio. Pero por una actitud que él tuvo, por una conducta inapropiada, aquí se le iba a quitar ese cargo e iba a ser sustituido por Eliakim. Entonces ahí se está haciendo referencia a quién tenía la llave y era el mayordomo del palacio y él podía abrir y cerrar y él tenía la autoridad. Miren, al presentarse Jesús, en el mensaje a la iglesia en Filadelfia como el que tiene la llave de David, él se está presentando precisamente como el Mesías, el que tiene acceso al trono y la autoridad del reino. ¿Sí? En su primera venida, Jesús vino como el Mesías sufriente, como el Cordero que iba a ser sacrificado precisamente para quitar el pecado del mundo. Así lo dicen los evangelios. Pero en su segunda venida, Él se presentará como el Mesías Rey, quien vendrá a gobernar sobre toda la tierra para siempre. La profecía precisamente de su nacimiento lo dice así. Vamos a leer nuestra Biblia y vamos a ver en Lucas 1, 31 al 33. Dice así, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesucristo precisamente es aquel a quien Dios ha entregado su gobierno y su tesoro, y cuya prueba es el hecho de que Él posee la llave de David. Jesús tiene la llave. Jesús tiene la llave, por lo tanto, Él tiene la autoridad soberana y el poder ¿de qué? De abrir y de cerrar puertas para controlar la entrada al reino. Él tiene en su poder las llaves que conducen de forma irreversible a la muerte y al infierno. Nosotros ya lo habíamos estudiado. Recuerdan en Apocalipsis 1:18 que dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero también Cristo tiene las llaves de la salvación. ¿Sí? Él tiene precisamente las llaves de la salvación y de la bendición eterna, porque Cristo ha abierto precisamente el camino a la salvación y nadie podrá cerrarlo. Pero también Él cierra la puerta de la salvación cuando las personas de manera voluntaria deciden no recibir el mensaje de salvación, no recibir precisamente la palabra de salvación y la rechazan. ¿Sí? Esa es la llave de David. Más adelante volveremos a hablar de esta llave. El elogio. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor con respecto al elogio que le hace a la iglesia en Filadelfia. Esa alabanza la encontramos en Apocalipsis 3:8. Dice así: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, una frase clave. Una puerta abierta. Esto indica dos cosas: la admisión al reino o bien una oportunidad para el servicio, una oportunidad para extender el evangelio. Miren, como recompensa a la fidelidad que había mostrado la iglesia en Filadelfia, el Señor Jesucristo precisamente les abre una puerta. ¿Una puerta por qué? Porque les está dando la posibilidad de un servicio mayor a pesar de tener pocas fuerzas y pocos recursos. Ahorita lo platicamos. Por supuesto que el diablo intentaría cerrar esa puerta. Pero recordemos, ¿quién es el que tiene la autoridad? Pues quien tiene la llave, y es el Señor Jesucristo. Y aunque el enemigo quiera cerrar esa puerta, el Señor Jesucristo es el que tiene ese poder para cerrarla o para abrirla. El Señor Jesucristo usa esta llave para cerrar la puerta de la persecución en contra de los creyentes en la iglesia en Filadelfia y les va a abrir, dice, nuevas oportunidades. Miren, les voy a explicar. La misma expresión de una puerta abierta la encontramos en varias citas de la Biblia. Quiero que leamos tres en donde se está utilizando esta expresión de una puerta abierta, pero se está usando de la forma en que les está hablando a la iglesia en Filadelfia, es decir, como una oportunidad. Vamos a verlo. Miren, vamos a leer en 1 Corintios 16, 8 al 9. Dice así, 1 Corintios 16, 8 al 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Esa es una. Vamos a leer otra. Y vamos a analizar estas tres citas para hacer una pequeña reflexión. 2 Corintios 2, 12, 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pero luego me encanta lo que dice el siguiente versículo. Mas a Dios gracias,
el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y luego vamos a ver la última cita, Colosenses 4, 2 al 4. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Miren, la palabra del Señor nos está enseñando que Él es el que abre puertas y que debemos de orar para que Él nos abra puertas para servirle. Es decir, que Él nos muestre nuevas oportunidades para llevar la palabra, para predicar el Evangelio. De muchas formas. Quiero imaginarme que quizá podemos orar para que el Señor abra puertas para un nuevo ministerio, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Para que el Señor abra puertas para llevar el Evangelio, puede ser, por ejemplo, creando un grupo pequeño en algún lugar. Puede ser también que abra puertas para seguir predicando el Evangelio, creándose una misión de la iglesia, una o varias misiones. O a lo mejor orar al Señor para que el Señor bendiga un proyecto que se esté planeando de seguir llevando la palabra a través de medios electrónicos. ¿Sí? Puede ser. Hay que orar al Señor, no nada más como iglesia, sino de manera personal, de manera particular. El Señor nos abre nuevas oportunidades para seguirle sirviendo. Eso es lo más hermoso, que Él puede abrir puertas. Como podemos ver en estos pasajes que acabamos de leer, y si ustedes los vuelven a leer en su hogar con calma después de ver este estudio, léanlo los 3 últimos que acabamos de ver, y podemos ver que efectivamente es Dios el que abre puertas y que puede haber oposición. Aquí lo vimos, ¿no? Que Pablo habla de que muchos son los adversarios, pero lo más hermoso que yo aprendí es que a pesar de que hay oposición, a pesar de que hay adversarios, es creer que si nosotros lo hacemos para la gloria del Señor, es decir, esta puerta que el Señor nos permita que nos abra para una nueva oportunidad para servirle, si nosotros lo hacemos para la gloria del Señor y no para nuestra gloria, siempre va a llevar fruto y siempre va a tener, aquí vamos a ir en triunfo en Cristo Jesús. Y esto es algo hermoso. Hay que tener esa fe. ¿Para qué? Para seguir trabajando para el Señor, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Finalmente, para terminar esta primera parte del mensaje a la iglesia en Filadelfia, quiero terminar con lo que dice la parte final del versículo 8. Vamos a leer nuevamente, y habíamos visto Apocalipsis 3:8, que hablamos de este elogio, y vamos a ver qué nos dice así: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quiero platicarles que la iglesia, que parece ser que la iglesia en Filadelfia era pequeña y tal vez sus miembros pertenecían a las clases más bajas, mayormente a las clases pues más pobres. No tenían tal vez unos grandes evangelistas que sean a lo mejor de estatus mundial, ni tampoco tenían grandes recursos económicos. Eran gente sencilla, pero lo que aprendí es que ellos permanecieron fieles al mensaje del Evangelio, fieles porque no alteraron su contenido, ni tampoco abrazaron enseñanzas heréticas. Por supuesto, esto es uno de los propósitos de Satanás, ¿verdad? ¿De qué? De destruir, de atacar a la iglesia. ¿Cómo? Quitando de ella la palabra de Dios o diluirla
como mezclándola con otras cosas. Y algo que el Señor les está alabando y les está reconociendo, y por lo cual la iglesia en Filadelfia se considera como una iglesia ejemplo, es porque esta iglesia se presenta con una pureza en el Evangelio. Y esto es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que debemos de considerar y de analizarnos como iglesia, qué tanto estamos siendo fieles al Evangelio. Y parece que también habían sido tentados a negar el nombre de Cristo, pero ellos no cayeron en esa tentación, porque el Señor precisamente les está diciendo que han guardado su palabra y no han negado su nombre. Ellos osaron permanecer firmes en el nombre del Señor, y el Señor les protegió y les dio además promesas que vamos a estudiar la siguiente clase. Vamos a terminar este estudio, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en toda la semana, en todos los días, a seguir reflexionando en lo que aprendimos en esta primera parte al mensaje a la iglesia en Filadelfia. Y primero Dios, continuamos con la siguiente clase, la segunda parte. Gracias, que tengan un excelente día.